su homólogo estadounidense Joe Biden llevar el programa Sembrando Vida a Centroamérica, a países como El Salvador, Honduras y Guatemala, para atacar de origen la migración irregular y de paso frenar el cambio climático. Desde su finca en Chiapas, entidad donde este fin de semana supervisó el avance de las obras del Tren Maya, el presidente López Obrador adelantó que la propuesta la va a presentar a Biden el 22 de abril en el marco de una reunión virtual sobre el cambio climático y medio ambiente. Dijo que con ello se logrará ordenar el flujo migratorio. López Obrador enfatizó que la meta es que estos trabajadores puedan acceder a una visa de trabajo en Estados Unidos por 6 meses e incluso obtener la ciudadanía norteamericana. Aseguró que para ayudar a mitigar el cambio climático también propondrá no extraer más petróleo crudo del que se necesita para producir nuestras gasolinas. Y mire, redoblan Morena y sus candidatos la llamada lucha contra el INE. Están amenazando, de hecho, con que buscan desaparecer al INE. La caravana por la llamada democracia en Guerrero, que salió esta mañana de Puerto de Acapulco, encabezada por Félix Salgado Macedonio, llegó ya, pasado el mediodía, al Instituto Nacional Electoral para entregar la impugnación al fallo del organismo autónomo que le negó el registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero por no presentar su informe de gastos de precampaña. La legislación es muy clara. Quien no presenta tus informes de gastos de precampaña porque se utilizaron recursos públicos que el INE les dio, no acceden a ser candidatos. Eso dice la ley, simplemente se está aplicando la ley. Imagínese, le dan el dinero a la gente de Félix Salgado Macedonio para la precampaña, se lo gastan, sabrá usted en qué, ¿no? Y después no presentan el informe y dame la candidatura, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Posteriormente, Salgado Macedonio se dirigió a la Suprema Corte de Justicia para presentar una demanda contra los 6 consejeros del INE que reafirmaron el retiro de su candidatura, sí, porque violó la ley, violó la legislación electoral. Y reiteró el señor licenciado, senador con licencia, Salgado Macedonio, que no hay plan B para que alguien más esté en la boleta electoral en la candidatura de Morena al gobierno del estado de Guerrero. Por su parte, Raúl Morón, que fue el otro aspirante que también le negaron la candidatura por no presentar sus informes de precampaña, por violar la ley, también presentó este día ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la impugnación contra la decisión del Instituto Nacional Electoral de ratificar su rechazo a su candidatura por Morena al gobierno de Michoacán. En su cuenta de Twitter, el senador con licencia se dijo confiado en que el máximo tribunal electoral restituirá su candidatura. Decía un gran jurista ya fallecido, Jorge Carpizo MacGregor, él fue de Campeche, ¿no? Que lo que no es parejo es chipotudo, ¿no? ¿Sabe usted por qué le negaron el registro al Partido México Libre de Felipe Calderón y de Margarita Zavala? ¿Por qué le negó el INE y el Tribunal Electoral el registro como partido político? Porque no presentó correctamente su informe de gastos. Por eso le negaron el registro a este partido. Una situación similar ocurre con las supuestas candidaturas que desean Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. No las hay estas candidaturas porque no presentaron su informe de gastos de precampaña. El mismo rasero, la misma disposición, los mismos términos que aplicaron para no dar el registro al Partido México Libre. Por otro lado, Morena arrancó el proceso contra consejeros del INE. La solicitud se encuentra en la subcomisión de examen previo del partido, que acompañará el recurso promovido en este sentido por el Partido del Trabajo. Aunque Morena negó que se trate de una venganza contra los consejeros electorales por el retiro de la candidatura a el presunto violador Félix Salgado Macedonio. Y mire, el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, adelantó que se prepara en la Cámara Alta una reforma electoral. Más bien se va a presentar una iniciativa, la Cámara de Origen para una reforma electoral sería la Cámara de Diputados, es Cámara de Origen para estos temas, y esta reforma se va a presentar después de las elecciones del 6 de junio. Precisó Monreal Ávila que es inevitable la revisión del INE en sus principios de legalidad de los órganos responsables de los comicios para que no abusen y no se excedan en sus facultades ni invadan, dijo Monreal, atribuciones del legislativo. Después de 400 días de confinamiento por la pandemia de COVID-19, este lunes 19 de abril, Campeche se convierte en la primera entidad del país en reanudar clases presenciales. Se trata de un plan piloto escalonado de regreso a las aulas en 137 escuelas.
en 132 comunidades rurales de 8 de los 13 municipios de la entidad, con pocos habitantes y de bajo riesgo epidemiológico, en donde sus 278 docentes ya han sido vacunados. Serán unos 5.900 alumnos los que regresen a clases y la segunda etapa sumará a 486 planteles de 900 localidades. Mira, a partir de este lunes y hasta el 27 de abril en Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas arrancará la vacunación de profesores. Una vez inmunizados, la reapertura de los planteles de estos estados podría concretarse antes del 15 de mayo. En la aplicación de las vacunas participarán elementos de la Sedena, de Marina y también de la Secretaría de Seguridad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aclaró este domingo que la decisión del regreso a clases de forma presencial la tomará la Secretaría de Educación Pública, por lo que se encuentran en diálogo con personal educativo de educación básica. En su cuenta de Twitter, Sheinbaum precisó que el retorno dependerá del avance del programa de vacunación y será 15 días después de que todos los profesores estén inmunizados. Ayer Claudia Sheinbaum dijo que para el mes de agosto la capital del país tendrá las condiciones para reiniciar las actividades educativas. Por otro lado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que del lunes 19 hasta el 24 de abril se llevará a cabo la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para los mayores de 60 años en las alcaldías Venustiano Carranza y también en la otra alcaldía que más adelante le comentaré, con la fórmula china Sinovac. Y en Coyoacán es la otra alcaldía donde también se van a aplicar 127.116 vacunas, en este caso de la vacuna Pfizer. En tanto, la Ciudad de México se mantiene una semana más en semáforo epidemiológico naranja, aunque cada vez más se acerca al amarillo. Según la jefa de gobierno de la capital, a pesar de que la ciudad, junto con Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Nayarit y Quintana Roo, han mostrado un ascenso en los contagios de COVID-19, tras varias semanas a la baja, el semáforo sigue en naranja. Y mira, al reconocer este incremento en dichas entidades y en otras, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que ya se ha advertido el riesgo de una tercera ola de coronavirus, principalmente después de las vacaciones de Semana Santa, y solicitó que las autoridades sanitarias de cada entidad federativa sean escuchadas. Y es que de acuerdo con la Secretaría de Salud, a partir del martes, del 20 de abril y hasta el 28 de mayo, poco más de 3 millones de trabajadores del sector educativo de todo el país y de instituciones públicas y privadas serán inmunizados contra el coronavirus. Del 28 de abril al 4 de mayo tocará el turno al personal educativo en Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes. Mediante la posibilidad de que escuelas particulares puedan adquirir vacunas contra el COVID-19 directamente con los laboratorios que las producen, el director general de epidemiología, José Luis Salomía, recordó que el gobierno mexicano abrió la puerta a esta posibilidad, pero dejó en claro que primero dependerá de la disponibilidad, que hasta el momento está a cargo del gobierno federal. En el último corte en México llegó a los 212.228 muertos por COVID-19 al sumar 535 decesos, así como 4.157 contagios para un total de 2.304.096 casos confirmados, 535 muertes todavía en las últimas 24 horas por COVID-19 en México. La ampliación de 2 años de la presidencia del ministro presidente de la Corte, de Arturo Saldívar, no podrá transitar en la Cámara de Diputados ni aunque fuera aprobado por el Poder Legislativo y promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto lo advirtió el coordinador del proceso parlamentario de la bancada mayoritaria de Morena en San Lázaro, Pablo Gómez. En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el legislador precisó que es mejor decir desde ahora que no transitará. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que con claridad y sin titubeos rechace la manzana envenenada, que dijo representa la aprobación legislativa para ampliar 2 años su mandato. La medida, recalcó el panista, es aberrante, vulnera el Estado de Derecho y el orden constitucional. Alertó que de avalarse se sentaría un gravísimo precedente porque luego podrían solicitar que mediante una ley se amplíe el periodo actual de mandato del presidente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también cuestionó la polémica reforma mexicana que amplía 2 años la presidencia de la Suprema Corte.
a cargo de Arturo Saldívar. El organismo hizo un llamado para garantizar que la duración de los mandatos sean constitucionales y la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual votación. Entró este sábado en vigor el padrón de usuarios de telefonía móvil. Realmente lo que se publicó fue lo aprobado por las cámaras legislativas. Para que pueda entrar en vigor este padrón de usuarios de telefonía móvil, se fija un plazo de 2 años y tiene también, como todo lo que se ha aprobado recientemente en las cámaras, un carácter anticonstitucional, porque ninguna empresa le puede solicitar a usted que le dé su huella digital o el iris si no tiene su consentimiento, porque además esto contraviene la Constitución de nuestro país. La creación de este padrón demandará 109 millones de pesos anuales del presupuesto del Instituto Federal de Telecomunicaciones y 88 millones de pesos cada año subsecuente. Los concesionarios que no presenten los avisos de actualización o hagan uso indebido de los datos serán acreedores a multas de hasta 1.344.300 pesos. Hay un instituto que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, así se llama, el INAI, que es el garante para la protección de sus datos personales. Si usted quiere ampararse sobre esta iniciativa que se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados, acuda al INAI, contáctelos y hay un formato ya para que usted pueda amparar, porque ahora resulta que para sacar un teléfono pues le van a pedir el iris o la huella digital, lo cual contraviene, le reitero, la Constitución de nuestro país y el ordenamiento vigente. En otra información, en un ataque armado contra familiares del cantante de narcocorridos Alfredo Olivas, murieron su hermano Irving, la esposa de este y su hijo de 2 años en Zapopan, Jalisco. Ayer al mediodía los 3 fueron alcanzados por un vehículo cuando circulaban en una camioneta en Periférico y 5 de Mayo.